Bueno, seguimos en Hashtag Internacional hablando de Israel hoy. Y antes de seguir, quería contestar algunas de las preguntas y los comentarios que nos están llegando por Twitter, sobre todo unas de seguidores nuestros que nos ven todos los jueves. No hay una voz palestina en este programa en particular, porque este programa no es sobre el conflicto en el Medio Oriente y el proceso de paz, es sobre la mirada israelí del proceso de paz. Y por eso las dos personas que están aquí en el set son judíos, uno que vive en Israel, otro que es el vocero aquí de la comunidad. El programa es sobre Israel. Ya haremos uno sobre Palestina, pero hemos hecho muchísimos del conflicto del Medio Oriente, donde por supuesto están las dos voces. Entonces, Aaron, una de las cosas, digamos, más importantes que ha pasado en Colombia en los últimos años es la importancia que ha adquirido la voz de las víctimas del conflicto armado interno en la agenda pública. Esa voz de las víctimas del conflicto, ¿es algo que está en la agenda pública de Israel? No en la dimensión que se ve aquí en Colombia, porque en Israel las víctimas del conflicto, las exigencias de las víctimas del conflicto en Israel han estado respondidas por el Estado. Y yo trataré de generalizar esta afirmación con un juicio más general que se refiere a la responsabilidad del Estado democrático frente a sus ciudadanos. Una democracia supone un contrato entre el Estado y sus ciudadanos. Un contrato que va en las dos direcciones. Exige del ciudadano una serie de obligaciones, pero en la misma medida el Estado tiene sus obligaciones hacia sus ciudadanos. Si esos ciudadanos son víctimas de acciones en las cuales el Estado ha estado implicado de una u otra manera, cae de maduro que el Estado tiene que tomar una responsabilidad. Por eso, lo que yo he notado aquí en Colombia, la posición de las víctimas, la exigencia de las víctimas que sean reconocidos sus derechos, deben verse, en mi muy modesta opinión de un visitante que solo llega por unos días, debe ser visto desde un contexto de la democratización que el Estado está haciendo esfuerzos para llevar adelante. Una democratización en la cual las víctimas, mediante esas exigencias, le dicen al Estado: señores, nosotros somos ciudadanos de este Estado. Nosotros merecemos vuestra atención. Marcos, usted que vive entre Colombia e Israel y ha visto lo que ha sido aquí el proceso de las víctimas, ¿qué siente que está pasando en el proceso de paz, por ejemplo, en el tema de la justicia? Nunca parece ser uno de los pendientes en la negociación bilateral. Es que, Laura, es muy distinto un conflicto interno que un conflicto como el conflicto palestino-israelí. No es lo mismo el conflicto en El Salvador o en Sudáfrica, o donde el fin del proceso de paz es que la gente que eran enemigos tienen que convivir. Uno va a ser vecino del otro, uno va a ser el jefe del otro. El que antes está en la cárcel va a ser presidente del que lo puso en la cárcel. Es muy distinto eso a un proceso de reconciliación como el conflicto palestino-israelí, como puede ser el conflicto de reconciliación entre Francia y Alemania, que después de 300 años de guerra sangrienta, pues la reconciliación es distinta. Acá los temas que se tienen que manejar es porque las víctimas son distintas y a la reconciliación son distintas. De pronto hay que ajustar las narrativas, de pronto hay que reconocer el derecho del otro y encontrar sus propios errores, pero no hay que, como digo, convivir yo al lado del otro, yo al lado de mi victimario. Por lo tanto, los temas son distintos. Pues el tema de las víctimas en lo que tiene que ver con el conflicto palestino-israelí no es parte de la negociación porque no debe serlo. Contrario a un conflicto interno,
como el conflicto colombiano, donde las víctimas... hacerlo? Tanto uno escucha en la arena internacional muchas demandas de justicia, por ejemplo, de crímenes de Israel contra palestinos. ¿Por qué ese tema no debería ser un tema fundamental en una negociación de paz? Porque es un conflicto, Laura. Si usted ya está hablando de crímenes, pues no sé si usar esa palabra, de ambos lados. O sea, ambos lados han tenido que entrar en un conflicto armado, donde ambos lados han tenido que usar las armas y las armas matan. Por lo tanto, en ese sentido, el fin del conflicto va a evitar que siga la matanza, pero una vez se logre el fin del conflicto, hay que ver de qué manera cada lado, como decía Aarón, democráticamente abre los espacios para cualquier tipo de reconciliación, pero acá el castigo es distinto porque no es parte de la necesidad de solucionar el conflicto. Pero eso es muy raro, ¿no? Porque escapa un poco a las dinámicas internacionales que están teniendo lugar, Marcos, en términos de justicia, verdad y reparación para quienes han sufrido lo peor del conflicto. Sí, pero la reparación, por ejemplo, de los palestinos la hacen ellos como Israel hace la reparación de sus víctimas, como le decía Aarón. Israel también tiene muchas víctimas. Miles de israelíes han muerto, víctimas del terrorismo y víctimas de las guerras, y es el Estado de Israel que las tiene que reparar. Eventualmente, en un conflicto interno la reparación es distinta, en un conflicto donde el desplazamiento, por ejemplo en Colombia, el desplazamiento fue producido por aquellos que están hoy en día sentados en la mesa de negociación, pues tienen que reparar a esas víctimas que ellos mismos crearon. En el tema de la justicia tiene la particularidad de que primero que todo es a veces vista con distintos ojos y que al buscar una solución al conflicto hay que hacer compromisos. Y uno de los compromisos que hay que hacer es que tanta justicia se debe hacer cuando se está buscando solucionar un conflicto para que no haya más abusos y no haya más muertos. En ese sentido hay que buscar un balance ideal entre lo que es solucionar un conflicto y acabarlo, o tratar de buscar una justicia vindicativa que podría volverse un impedimento para solucionar un conflicto. Bueno, ¿les parece si hablamos un poquito de Israel hoy? Miremos una primera nota y volvemos a hablar de qué está pasando en Israel. Israel se encuentra ubicado en la ribera sudoriental del mar Mediterráneo. Limita al norte con Líbano, al este con Siria, Jordania y Cisjordania, al oeste con el mar Mediterráneo y la franja de Gaza, al suroeste con Egipto y al sur con el Golfo de Aqaba en el Mar Rojo. Israel tiene una población de unos 8 millones de habitantes, la mayoría son judíos, convirtiéndolo en el único estado judío en el mundo. Pero también es hogar de árabes, musulmanes, cristianos, drusos y samaritanos, así como otros grupos religiosos y étnicos minoritarios. La capital es Jerusalén, la moneda es el shekel y su idioma es el hebreo y el árabe. Israel es una democracia representativa con un estado de república parlamentaria, compuesta por el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente Shimon Peres. El primer ministro actúa como jefe de gobierno y la Knesset como el cuerpo legislativo de Israel. La ciudad de Tel Aviv-Yafo es el principal centro económico y financiero. El mayor centro industrial se localiza en la ciudad de Haifa. Según el Fondo Monetario Internacional, Israel es uno de los países con mayor índice en desarrollo humano, libertad de expresión y competitividad económica en el Oriente Medio. Entre Occidente y Oriente hay un destino de contradicciones que se llama Israel, la denominada Tierra Santa, que guarda muchos años de historia, además de una ciudad y una cultura diferente. Israel, tierra prometida del pueblo judío, punto de encuentro entre Oriente y Occidente, es una compleja mezcla de culturas y paisajes. Es la ciudad sagrada para las tres religiones monoteístas: cristianismo, islamismo y judaísmo. El punto más sagrado de la ciudad es el Muro de las Lamentaciones, con 2000 años de antigüedad, donde miles de peregrinos acuden anualmente allí en la búsqueda de los orígenes de su fe. El lugar exige una indumentaria correcta, cubrirse las piernas y los hombros, tanto para hombres como para mujeres.
A nivel tecnológico, Israel es considerada una superpotencia. Posee el porcentaje más alto de patentes otorgadas en el mundo. Según informes militares, se calcula que Israel posee 400 cabezas nucleares, armas de destrucción masiva y material suficiente para construir otras. Por esto, los países árabes propusieron a los estados miembros del Organismo Internacional de Energía Atómica una resolución que exija a Israel su adhesión al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Hasta el día de hoy, Israel ha estado en conflicto con muchos de los países árabes vecinos, con varias guerras y décadas de violencia, destruyendo así las relaciones con varios países, y hasta con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Marcos, ¿te parece si arrancamos viendo la composición política, el escenario político hoy en Israel, la composición del legislativo? La derecha está en el poder. ¿Cuál es la oposición? ¿Qué fuerza tiene la oposición? ¿Para dónde va? Bueno, primero que todo, el principal partido, yo no sé si llama la oposición, el Partido Laborista, el histórico Partido Laborista, que cambió su líder hoy en día bajo el liderazgo del hijo de un expresidente de Israel, de Isaac Herzog, es el partido que, como decía Aaron, será el que en su momento, si la coalición actual se desbarata porque hay que firmar un acuerdo de paz, sería el que le daría el soporte a Netanyahu para poder firmar. Israel es un régimen parlamentario con un umbral bajito. ¿Los laboristas entrarían al poder para sostener a Netanyahu en caso de En caso de firmarse un acuerdo de paz, podría darse que los laboristas apoyen la firma de un acuerdo de paz, lo han dicho varias veces, y ese es el... Sin entrar al gobierno, sí. Inclusive desde la oposición, pero si un acuerdo de paz estaría sobre el tapete y exigiría dependería del apoyo del Partido Laborista, lo haría, aún de la oposición. Sí. Ahora, Israel es un régimen parlamentario de umbral bajo. Por lo tanto, el sistema político es caótico. En este momento hay 13 partidos representados en el Parlamento. De 120 miembros, el partido de más escaños es el partido del Likud, que solo tiene 31. Entonces, siempre se necesitan 3, 4, 5 partidos para hacer una coalición, y las coaliciones pueden caer por cualquier momento. Ha sido histórico en Israel que cuando hay que tomar decisiones duras, a veces los gobiernos se caen. La división entre izquierda y derecha es 50-50. Pero los partidos en este momento de derecha en la coalición actual son fuertes. El partido, la Casa Judía, que representa los asentamientos, pero hace una posición casi de no hacer ningún compromiso en la negociación actual, y ahí está el Partido Laborista a la espera. Si la negociación da frutos, el Partido Laborista será el que apoya a Netanyahu. ¿Qué rol tiene la minoría árabe en Israel? La minoría árabe en Israel, lo que ellos se autodefinen como palestinos israelíes, tienen un papel importante político, aunque nunca han estado en una coalición de gobierno, pero están representados en el Parlamento. Hay en este momento creo que 12 diputados árabes. Es decir, un 10% de los diputados son árabes, la mayoría de los cuales, entre paréntesis, no todos los árabes del Parlamento están en partidos que se autodefinen como partidos árabes, sino que hay árabes que están también en otros partidos. Aunque la mayoría está realmente dentro de esos partidos que son puramente árabes, o casi puramente árabes. Tienen un papel importante en este momento como oposición. Y está por verse si en el futuro los partidos árabes podrían eventualmente participar en una posible coalición futura si es que se llega a un acuerdo de paz. Yo no tengo ninguna duda que uno u otro partido árabe podría eventualmente entrar en una coalición de gobierno en el futuro. No es una idea descabellada. Bueno, nos vamos a una segunda pausa y ya volvemos con más de Numeral Israel hoy.